Vamos a empezar con una palabra de oración, ¿sí? Vamos orando, vamos orando. Ayúdame, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por el grupo de hermanos que se están conectando, Señor. Por aquellos, Señor, que se van a seguir conectando en el transcurso de esta hora. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento para explicar tu palabra, para comprenderla y también, Señor, para aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana reunida esta noche, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a cantar. Cantemos el Salmo 18 que dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Los que tienen su Biblia, abran sus Biblias en el Salmo 18 para que canten conmigo. Salmo 18 que dice así: Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio de hoy, que lo estamos titulando La lengua como instrumento de Dios. La lengua como instrumento de Dios. Miren, hermanos, cuando hablamos de este tema, en las Sagradas Escrituras que Dios nos da, ha usado o seguirá usando nuestra lengua según los propósitos de su voluntad. Es decir, ejemplo, en nuestra lección de hoy, vamos a ver cómo la lengua puede ser un instrumento de Dios para instruir en nuestros hogares a la familia que Dios nos dio o nos va a dar. Vamos a ver también cómo Dios puede usar nuestra lengua para proclamar el poderoso evangelio del Señor. Y finalmente veremos también cómo Dios puede usar nuestra lengua para alabar su nombre. Vamos a la Biblia. En el libro de Deuteronomio, abra su Biblia, en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9, vamos a dar lectura lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice así: Esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4 dice así: Oye Israel. Hay algo que me está estorbando ahí, José.
Oye, oh Israel. A ver, se me fue la... A ver, ya. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino, el acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Mire lo que está diciendo el Señor aquí en Deuteronomio sobre el tema que vamos a estudiar. En primer lugar, la palabra de Dios está para instruir. La palabra de Dios está para instruir, pero ¿para instruir a quién? Para instruir al pueblo de Dios, a su pueblo. Entonces, antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, Dios entregó a Moisés una serie de instrucciones para que la transmita al pueblo con el propósito de prepararlos anticipadamente para el encuentro con el medio donde iban a vivir y las influencias paganas que podían darse en el territorio que comprendía la tierra prometida. Estas enseñanzas debían darse como dicen los versículos 7 al 8, es decir, que apegado a detalles que aunque parezcan exagerados y demasiados minuciosos, eran necesarios para fundamentar las verdades de la mente y el corazón, especialmente de los pequeños, para que cuando ellos crezcan y sean adultos, desarrollen sus vidas sobre las bases de estos conocimientos. Era indispensable entonces que el pueblo de Israel tuviera esta instrucción antes de entrar a la tierra prometida. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que encierra la palabra de Dios, sirve para instruir. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, lo dice: toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le da instrucciones a Moisés en Deuteronomio para que instruya al pueblo de Israel y a nosotros sobre lo que va a venir. En segundo lugar, la enseñanza fundamental de esta palabra. Tal como dicen los versículos 4 y 5, esta era la enseñanza básica o fundamental que debía transmitirse al pueblo. En primer lugar, que Dios es uno y que no hay una variedad de dioses como tienen los paganos. Esta verdad debía ser señalada con todo énfasis y grabada en lo más profundo de cada corazón. Es decir, la enseñanza para el pueblo de Israel era esta, que no había más dioses, que no existían más dioses, que había un solo Dios. Y Pablo lo ratifica cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En tercer lugar, el énfasis de esta enseñanza, vale que recordemos el énfasis que hacen los versículos 8 y 9 de Deuteronomio 6, que ya lo leímos. El versículo 8 y 9, observamos los detalles que subrayan la necesidad de mantener las enseñanzas impartidas siempre acerca de ellos, para que no se olviden, sino que las tengan siempre presentes. ¿Cuáles son las enseñanzas? En el versículo 8 y 9 detallan lo siguiente. A. Las atarás
como una señal en tu mano. Las vas a atar, o sea, la palabra vas a atarla como una señal en tu mano. C, B. Estarán como frontales entre tus ojos. C, las escribirás en los postes de tu casa. Y D, las escribirás en tus puertas. Mire lo que está diciendo el Señor aquí. En primer lugar, A, las vas a atar como una señal en tu mano. O sea, hay que cargar la palabra en la mano, la Biblia, la palabra de Dios. La vas a atar como señal en tu mano. Estarán frontales entre tus ojos. Aquí lo tendrás siempre. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y las escribirás en tu puerta. Miren, hermanos, de esta manera, si por algún motivo se olvidaran el hecho de tenerlas tan cerca de ellos, esas enseñanzas podrían recordarlas los mandatos de Dios y sus expresas instrucciones. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si usted tiene su casa, miren, le doy una pauta. En el centro artesanal que queda diagonal al Luis Bernaza, en ese centro artesanal usted va a encontrar muchos textos bíblicos grabados en unos bonitos adornos, largos, pequeños, de lo que usted quiera, como usted quiera, y eso los puede poner usted en su casa. Y hay textos bíblicos. Y usted puede poner, inclusive ir a comprar, qué sé yo, hay unos afiches con textos bíblicos, lo puede hacer unos cuadritos y los graba y los pone en su casa. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Que tengamos presente, que atemos como una señal en nuestras manos y que estarán como frontales entre nuestros ojos y que le escribiremos en los postes de nuestras casas y también tenemos que escribirla en las puertas. En segundo lugar, ¿para qué es la palabra de Dios? Para predicar la lengua. ¿Para qué es la lengua? Para predicar el evangelio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26. Y vamos a seguir leyendo otros pasajes bíblicos más. Hechos 11, 19 al 26. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, hermano, este último versículo. Allí recién a los hermanos, a los discípulos, se los llama cristiano por primera vez en Antioquía. Muy bien. Entonces, la lengua es para predicar el evangelio. En primer lugar, el comienzo de una iglesia local. Todas las iglesias locales que han surgido en diferentes partes del mundo se han iniciado con la predicación del evangelio.
Esto es exactamente lo que vemos aquí. En relación con la iglesia local en Antioquía, los espacios por causa de la persecución originada por la muerte de Esteban fueron hasta Antioquía, anunciando la palabra de Dios. De esta manera, paulatinamente se incrementó el número de los creyentes para más tarde constituirse en una congregación numerosa que dio ocasión a diversos comentarios, llegando la noticia a Jerusalén, y así se hizo necesario una explicación detallada acerca de la verdad de estos hechos. En segundo lugar, la confirmación de los creyentes. Los apóstoles reunidos tomaron la decisión de enviar una persona hasta Antioquía para que conociera todo lo que había ocurrido y confirmara o desmintiera los rumores recibidos en el lugar donde residían los apóstoles, que es Jerusalén. La persona designada para esta inspección fue Bernabé, que tenía 3 cualidades señaladas en el versículo 24. ¿Cuáles son estas cualidades que tenía Bernabé? A, varón bueno. B, lleno del Espíritu Santo. Y C, lleno de fe también. Entonces, 3 cualidades tenía Bernabé: varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Miren, hermanos, las cualidades que tenía este hombre eran las más apropiadas para el trabajo que debía realizar. Y en efecto, así sucedió. Llegando a Antioquía, vio cómo la gracia de Dios había obrado en esas personas conforme a la fe y los exhortó a seguir adelante. En tercer lugar, identificados con Cristo. Un dato muy interesante en relación con este episodio que estamos comentando fue traída de Saulo de Tarso para que en unión con Bernabé se dedicaran a instruir a esos hermanos en las cosas del Señor. Por espacio de un año se dedicaron a esta tarea, y como resultado de esta intensa labor, esos creyentes se identificaron tanto con el Señor que se los llegó a llamar cristianos, hombres que prevalecieron hasta el día de hoy en lugares de los discipulados, que fue como originalmente se los llamó a los seguidores de Jesús. Es importante señalar esta verdad, porque fue el fruto de la enseñanza de Bernabé y de Saulo en ese grupo de seguidores que Jesús en la ciudad de Antioquía. Recordemos esta parte, hermano, que el apóstol Pablo, nadie quería estar con él, nadie quería seguirlo, nadie quería acompañarlo. Bernabé por ahí se unió a Pablo porque nadie más quería acompañar a Pablo por el testimonio que había tenido anteriormente. En tercer y último lugar, ¿para qué sirve la lengua o para qué debe utilizarse la lengua? Para alabar a Dios. La lengua es un instrumento para alabar a Dios. Vamos al Salmo. El salmista nos enseña en el Salmo 148, el versículo 1 y 2, lo siguiente. Salmo 148, versículo 1 y 2, dice así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Hermanos, el salmista en el Salmo 148 nos hace una exhortación a la alabanza que todo hijo de Dios debe dársela a él. El salmista comienza hablando de las alabanzas en el cielo, donde moran los ángeles.
y los ejércitos celestiales, todos estos seres criados, deben alabar a Dios porque Él solo es digno de recibir estas expresiones y el cielo no es mezquino para alabar y bendecir el nombre de Dios tal como lo expresa aquí el salmista. En el mismo salmo, en el versículo 3 al versículo 10, nos habla aquí sobre la creación. Mire lo que dice Salmo 148, versículo 3 al 10. Dice así: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas sus lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor y el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Versículo 10. Las bestias y todo animal, reptiles y volátiles. ¿Quiénes deben alabar a Dios? Aquí dice la Biblia a través del salmista, toda la creación. Y nosotros estamos incluidos en la creación. Pasa en segundo lugar a señalarnos el salmista a la creación con todas sus partes como instrumentos también de alabanza al Señor. El sol y la luna, los mares y los ríos, los monstruos marinos, el fuego y el granizo, la nieve, el viento, toda la creación entera debe alabanzas, honra y gloria a Dios. Si quisiéramos presentar razones para esta conducta, porque Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe aquí en este mundo. Él mantiene toda la creación, proveyendo para cada cosa y para cada ser viviente todo cuanto necesiten para su mantenimiento y supervivencia. Como el creador es quien hace todas estas cosas, la creación entera tiene que alabarle y glorificarle como solo Él se lo merece. En tercer y último lugar, los hombres también debemos alabarle a Dios. Vamos al Salmo 148, versículo del 11 al 14. Salmo 148, del 11 al 14. Dice así el Señor: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Miren, hermanos, los hombres, nosotros, incluyendo hombres y mujeres, a partir del versículo 11 de este salmo, el escritor sagrado va a referirse ahora a los seres humanos unidos igualmente en las alabanzas al Señor. Es sumamente interesante observar la descripción que hace el salmista, la forma detallada como él describe a los hombres que deben alabar a Dios, empezando por los más altos y notables de la tierra, como son los reyes y los príncipes, hasta terminar con los ancianos y los niños de toda la raza, lengua y condición social. Y el argumento que presenta, o la razón por la que los seres humanos deben alabar a Dios, es porque solo su nombre es enaltecido. ¿Sí? Porque solo su nombre es enaltecido.
Y en la parte final incluye también al pueblo escogido de Dios, Israel, en este llamado a las alabanzas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. La lengua es un instrumento de Dios y nosotros tenemos que mover esta lengua para hacer lo que a Dios le agrada. Y en la palabra de Dios tenemos claras enseñanzas acerca de por qué debemos alabar a Dios. Y el salmista en el Salmo 150 nos dice una verdad que usted la conoce. Vamos a leer el Salmo 150. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este salmo nos enseña a nosotros que tenemos que alabarle al Señor por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y los instrumentos están allí. Salterio, arpa, por supuesto que ahora tenemos instrumentos como la batería, la guitarra eléctrica, el órgano, el piano, nuestras voces. Y dice el salmista, tenemos todo lo que respira, todo, absolutamente todo, incluyendo los animales respiran, nosotros respiramos. Entonces todos tenemos que alabarle a Dios. Todo su pueblo unido debe alabarle como a él se merece. En nuestra lección de hoy, entonces, hermanos, hemos visto el uso de la lengua en tres maneras, dentro del orden siguiente. En primer lugar, para instruir en todo lo relacionado con las cosas de Dios, comenzando estas tareas con los niños, sembrando en sus tiernos corazones las grandes verdades de Dios. En segundo lugar, vimos el uso de la lengua como instrumento de Dios para predicar el evangelio y dar inicio a la fundación de las iglesias locales, como sucedió en Antioquía. Y en tercer lugar, vimos igualmente el uso de la lengua como instrumento de Dios para alabarle con todas nuestras fuerzas y capacidades, usando los instrumentos musicales que Dios nos ha provisto. Y dice el salmista, todo. Voy a volver a leer este Salmo 150. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Si usted respira, hermano, hermana, alábele al Señor. Muy bien. Vamos a las preguntas. Vamos a ver cuántos estuvieron atentos al estudio y vamos a las preguntas. Por ahí veo unos que se me están cabeceando. A ver, primera pregunta. ¿De qué manera era instruido el pueblo de Israel? No respondan todos, uno nomás a la vez. A ver, ¿quién va a responder? ¿De qué manera era instruido el pueblo de Israel? Génesis. Por la palabra, por escuchar la palabra. ¿De qué manera? La palabra, por la palabra. Muy bien, Génesis. Muy bien. Aquí va una pregunta
no me escucha. A ver, para Dalia. Dalia sí me escucha. Dalia, ¿cuál fue la base de la iglesia en Antioquía? ¿Cuál fue la base de la iglesia en Antioquía? ¿Cuál fue la base? Pastor, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ya. La base me dijo. ¿Perdón? ¿Cuál fue Sí, la la base? pregunta que no la escuché muy bien. ¿Cuál fue la base de la iglesia en Antioquía? ¿Cuál fue la base de la iglesia en Antioquía? La base para los cristianos. Sí, ¿cuál fue la base? Escuchar la palabra. No solamente escucharla, sino predicarla. O sea, la base Predicarla, sí, exactamente. de una iglesia local Para predicarla. predicando la palabra de Dios. Ahora, tercera pregunta. A ver, para mi hermana Nubia. ¿No me escucha, hermana Nubia? ¿Cuál fue el nombre, hermana Nubia, cuál fue el nombre de la persona que enviaron a Antioquía? ¿Cuál fue el nombre de la persona que enviaron a Antioquía? Fue un hombre con sabiduría, con mucho El nombre. nombre, no lo pude captar. Empieza con B. Bernabé, pastor, Bernabé. Ah, ya, Bernabé. Muy bien, muy bien. Bernabé. Bernabé. Ya, a ver, vamos a la última pregunta. A ver, para quien quiera responder. ¿En qué orden se manda a alabar a Dios en el Salmo 148? ¿En qué orden manda a alabar a Dios en el Salmo 148? Ahora su Biblia ahí. ¿En qué orden se manda a alabar a Dios en el Salmo 148? ¿En qué orden? Primero, los cielos. Los cielos. ¿Qué más? Las aguas. Las aguas. ¿Qué más? Las alturas. El sol, la luna, Los monstruos marinos. monstruos marinos, El fuego, el granizo, el la fuego. nieve. Muy bien. Ok. Vamos a memorizar el texto bíblico que lo tenemos en el Salmo 148, versículo 14. Salmo 148, versículo 14. Vamos a repetirlo 3 veces. Dice así, Salmo 148, versículo 14. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Una vez más, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Una vez más, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, al pueblo a él cercano, aleluya. Salmo 148, versículo 14. Amados hermanos, la lengua es un instrumento de Dios y tenemos que aprender a utilizarla. No solamente utilicemos para cuchichear y para hacer cosas que no convienen, utilicémoslo para predicar la palabra de Dios. Y apréndase los textos bíblicos, compártalo y predique la palabra de Dios. Dios quiere que la palabra sea para instruir, para predicar y para alabarle a Él, porque Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén.